Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 21 de octubre 2024. Primera lectura. Efesios 2, versículo 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Evangelio. Lucas 12, versículo 13 al 21. Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar:
¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos, hoy las lecturas nos están hablando de las riquezas. Como vemos en el Evangelio, lo que acabamos de leer, pues está tratando de aquel rico que tenía ya lo suficiente y que tuvo una gran cosecha, que le fue bien en ese año. Pero vamos a analizar la lectura y vamos a ver sus pensamientos. Dice así: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Muy bien, aquí vemos, hermanos, que este rico ya tenía sus graneros llenos, sus bodegas, como le decimos en México, o un almacén, un lugar grande donde él guardaba sus cosechas, su grano, sus riquezas. Entonces, él se pone a pensar y dice, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. ¿Qué haré? Ahora, en esto que él estaba meditando y pensando, ¿qué haré? Él, en lugar de pensar en el prójimo, en lugar de pensar en el más necesitado, en el pobre, en aquellos que tenían menos que él pensó en sí mismo. Él pensó egoístamente, en lugar de decir, este grano, como yo ya tengo todo lo que yo necesito, mis graneros están llenos, mis bodegas, mis negocios, tengo todo lo que necesito, lo que me ha sobrado, lo que Dios me bendijo de más este año, lo voy a repartir entre los pobres, lo voy a repartir entre los más necesitados. Pero no, él pensó en sí mismo, pensó acumular más de lo que ya tenía. Y es ahí donde entró el pecado de la codicia o de la avaricia, que es lo mismo. Yo crecí en México conociendo este pecado como la avaricia, y así lo menciona hoy la lectura. Dice, tengan cuidado, Jesús dice Jesús, eviten toda clase de avaricia. Entonces, en algunos lugares se le conoce como codicia y en otros lugares como avaricia, pero es lo mismo. Entonces, cuando este rico se pone a pensar, ¿qué haré? También nosotros, tal vez en alguna ocasión Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado más de lo que tal vez merecíamos. Y hemos pensado, ¿qué haré? ¿Qué haré con este dinero que me llegó? ¿Qué haré con esto que me sobra? Y es ahí donde podemos caer en el pecado de la codicia, o es ahí donde podemos pensar en el prójimo, podemos pensar en los demás. ¿Qué haré? Es como cuando vamos en un carro manejando
y llegamos a dos caminos, a un cruce de caminos, donde podemos seguir derecho, podemos dar a la izquierda o a la derecha. O a veces nos toca llegar vamos por un camino, y no sé si les ha pasado que a veces el camino se divide en dos, y decimos, ¿y ahora para dónde le doy? Y a veces andamos manejando en un lugar que no conocemos, en otro estado, en otro país, en otra ciudad, y llegamos a una Y. En Estados Unidos le llaman fork. Es como si fuera un tenedor para comer. O sea, el camino se divide en dos. Y dices, ¿sigo por la derecha o por la izquierda? Y sabemos que si seguimos por el camino que sigamos, nos va a llevar a otro lugar. Y si no tenemos cuidado, pues ese lugar se va a ir haciendo cada vez más lejos, si es que tomamos el camino equivocado. Entonces, este rey pensó en sí mismo, egoístamente. Y por eso, hermanos, hoy la aclamación antes del Evangelio dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es ser pobre de espíritu? Porque una cosa es ser pobre de bienes económicos y otra cosa es ser pobre de espíritu. Yo pienso que ser pobre de espíritu no es necesariamente que seas pobre económicamente. Ser pobre para mí de espíritu es, aunque tú tengas lo necesario, siempre estás pensando cómo ayudar a los demás. Estás pensando cómo echarle la mano a alguien que tiene menos que tú. O te duele escuchar que alguien está pasando necesidad, que alguien no tiene lo necesario para vivir. O sea, tu espíritu está con el pobre. Tu espíritu piensa en el pobre. Tu espíritu anhela ayudar al pobre. Y cada vez que puede uno, ayudas al pobre, ya sea de una manera pequeña o de una manera grande. Pero para mí eso es ser pobre de espíritu. Que no necesariamente tú seas pobre económicamente, pero que tu espíritu siempre tiene presente a aquellos que son pobres, a aquellos que necesitan tu ayuda. Porque alguien puede ser pobre económicamente, pero puede estar siempre anhelando bienes materiales, estar siempre pensando en el dinero, siempre anhelando y no es feliz, anhelando cosas materiales. Entonces, Jesús no solamente nos llama a ser pobres, o sea, sabemos que hay un voto de pobreza que algunos sacerdotes hacen y algunas monjas hacen. Y ellos renuncian a tener posesiones materiales. Pero obviamente sabemos que la iglesia les provee lo necesario, o la organización, la hermandad donde ellos pertenecen, les da lo necesario para vivir. Y nosotros, como padres de familia, pues muchas veces no podemos tomar un voto de pobreza por la razón de que pues tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que alimentar a la familia. Y si Dios nos bendice con más de lo que necesitamos, es ahí cuando debemos de pensar como el rico, porque llega un momento en que nos ponemos a pensar. Si nos llega una bendición o Dios nos bendice constantemente cada año, Dios nos está bendiciendo. Y siempre debemos de estar pensando, Señor, ¿a quién quieres que ayude? ¿Cómo quieres que reparte estos bienes que tú me estás dando, Señor? Porque yo sé que no son para mí, sé que son para los demás. Porque, hermanos, desafortunadamente, Dios nos va a pedir cuentas. Dice en el libro de Santa Brígida que
que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros bienes económicos, de nuestros bienes materiales. Entonces, cuando lleguemos allá al cielo, cuando tengamos nuestro juicio personal, ¿vamos a estar tranquilos o vamos a tener un remordimiento de conciencia que no ayudamos lo necesario, que no ayudamos al pobre, al necesitado, al enfermo, a la viuda, a la mujer soltera? Antes en la Biblia, hermanos, se habla mucho de las viudas. Dice muchas veces que ayudemos a las viudas y a los huérfanos. Pero déjame decirte que hoy en día aún hay viudas, pero también lo que son las madres solteras vienen siendo como las viudas, porque a veces hay madres solteras que tienen 2, 3, 4 hijos y ellas solas tienen que salir adelante. Ellas solas tienen que proveer para sus hijos, trabajar, a veces hasta 2 trabajos, a veces apenas viven, porque por X causas se separaron, se divorciaron, no funcionaron las cosas con el hombre, y esa mujer trata de sacar a sus hijos adelante. Entonces, esas son las viudas de nuestros tiempos, aunque no son necesariamente viudas, pero son madres solteras, que viene siendo lo mismo. Sabemos que hay viudas también. Sigue habiendo viudas. Pero, hermanos, pues para terminar la reflexión de hoy, pues vamos a terminar con esto, de que Dios nos invita a ser pobres de espíritu, a siempre estar pensando en el que tiene menos que nosotros, en el que no tiene lo que nosotros tenemos. Y a veces lo podemos tener ahí a la vuelta de la esquina. A veces lo podemos tener a 2, 3 cuadras. Así que el Señor nos ayude a siempre ayudar al más necesitado. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te queremos pedir que nos conviertas, que nos cambies, que nos renueves. Porque aunque nosotros muchas veces tratamos de mejorar, tratamos de ser diferentes, tratamos de cambiar, muchas veces te fallamos, muchas veces volvemos a caer. Pero solamente con tu gracia y con tu ayuda podremos vencer, podremos mejorar y salir de donde estamos. Yo no soy de este mundo, yo soy de Cristo. Él me ha llamado y me ha dicho que lo deje todo. Yo no soy de este mundo, yo soy de Él. O lo sigo, me doy la media vuelta, o es blanco o negro, desparramo junto, pero no puedo vivir en la tibieza. Conviérteme, Señor, con tu poder, porque yo solo no puedo. Conviérteme con tu gracia, porque por más que trato, yo soy muy débil.
Conviérteme, solo tú puedes hacer algo bueno de este pecado. Conviérteme. Señor, estoy en tus manos. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a dejar mi mal camino. Ayúdame a vencer mis tentaciones y mis debilidades. Hoy mándame tu Espíritu Santo, Jesús, para que mi espíritu esté fuerte y mi carne esté débil. Señor, en ti confío. Sé que tú me ayudarás. Yo no soy de este mundo, le pertenezco a aquel que me amó antes que yo lo amara. Yo no soy de este mundo, yo he sido llamado a ser la sal de la tierra. Yo no soy de este mundo, yo estoy agradecido con quien me recibió con sus brazos abiertos. Yo no soy de este mundo, Cristo me llamó a ser pescador de hombres. Conviérteme con tu poder, porque yo solo no puedo, soy un pecador. Porque por más que trato, yo soy muy débil. Conviérteme, porque solo tú puedes hacer algo bueno de este pecado. Conviérteme, Señor, te necesito, hoy entra en mí. Conviérteme con tu gracia, me haces falta. Conviérteme. Hoy cámbiame, Señor, entra en mí con tu bendito Espíritu. Conviérteme, Jesús. Conviérteme, Señor. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén.